Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Y dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 13, versículo del 6 al 9. Y nos habla acerca de la parábola de la higuera estéril. Así le llama la versión Reina Valera del año 60. La versión 60 le dice parábola de la higuera estéril. Versículo 6 dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, es decir, al que cuida la viña: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y le abone. Y si diere fruto, dice acá, bien. Y si no, note por favor, la cortarás después. Una de las cosas que estaba pensando y estaba platicando con Dios el día de ayer y en estos días es sobre la importancia de ir adquiriendo madurez en el proceso de nuestro crecimiento espiritual. Tú y yo tenemos que saber que el vivir en Cristo es un constante proceso de crecimiento, es un constante proceso de perfección, pero que conforme el tiempo pasa, Dios de alguna manera va esperando el proceso de la fructificación en la vida de cada uno de nosotros. Es decir, el tiempo que transcurre cronológicamente en la tierra, en el tiempo en el cual nosotros hemos estado tomados de la mano del Señor. Tú y yo tenemos que saber que Dios espera réditos, Dios espera frutos de tu vida y de mi vida. Por eso es que cuando el Señor se presentó delante de la higuera, algunas versiones narran que la higuera estaba frondosa, es decir, tenía florecimiento. Pero cuando el Señor coloca su mano dentro de ella, dice la Biblia que no halló fruto. Lo interesante es que en el tiempo del fruto, la manifestación de la flor siempre va de la mano en el tiempo de la higuera. Es decir, cuando una higuera florece, da flor, es el tiempo de la fructificación. Entonces una higuera con flor, es decir, una higuera que había sido abonada y había sido cuidada y que tenía una manifestación externa, Dios esperaba que a través de esa visualización, pues la higuera tenía que tener fruto en ese momento. La sorpresa es que cuando se coloca la mano dentro de ella, aunque estaba frondosa, no existía fruto dentro. Ahora, es interesante saber que no existe ese proceso de afloramiento, por así llamarlo, no sé si eso sea correcto decirlo, sin fruto. Entonces, cuando el Señor coloca su mano dentro de la higuera y la higuera está frondosa, mas no tiene fruto, la Biblia nos habla acerca de lo que es la hipocresía, el manifestarse de una forma, pero no tener frutos dignos de arrepentimiento. Es más, el Señor le llama a los fariseos, en algún momento del contexto de la palabra, el Señor le dice a los fariseos, usted recordará, sepulcros blanqueados.
Porque por fuera están adornados, por fuera están blancos, pero por dentro hay muerte. Entonces, algo que el Señor traía a mi corazón el día de ayer es la importancia y la bendición de ser maduros. Porque en el proceso de la madurez, en el proceso del crecimiento, en ese proceso de la transformación, tú debes de saber que existen bendiciones. Es decir, cuando uno atraviesa sus diferentes procesos, donde Dios trata el corazón, Dios trata el alma, Dios trata muchas veces incluso a sus hijos de una forma corpórea. Hay un versículo que nosotros hemos atesorado en esta casa y que hemos procurado enseñar cada vez que podemos, y es el poder entender que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que conforme a su propósito, dice la Biblia, hemos sido llamados. Entonces, la madurez tiene bendición, es decir, el proceso de la maduración, que muchas veces no es muy agradable porque requiere tratos, Marlon. Al final del día, el rédito que Dios nos deja a través de esos procesos es el ir madurando en nuestro proceso de vida espiritual. Entonces, ¿por qué la iglesia, amado hermano, necesita ese proceso de transformación, esa bendición de madurez? Porque a través de los procesos de maduración o de madurez, donde Dios nos somete a nosotros como sus hijos, después de haber atravesado esos hornos muchas veces, el haber atravesado esos desiertos, algunas otras tantas, el haber atravesado algún horno de formación donde nadie puede meter la mano sino excepto solo Dios, es donde tú y Dios están tan solos, o donde tú y el Señor están solos, donde yo y el Señor estamos solos, y viene el proceso de la transformación. Pero una de las cosas importantes que como iglesia tenemos que entender es que en esos procesos de madurez hay bendición de Dios. Es decir, cuando uno permite, no sé si esa palabra sea válida darla, pues al final del día dice la Biblia que el Señor respeta nuestro libre albedrío porque es un caballero. De alguna forma Dios espera muchas veces que nosotros anhelemos y busquemos alcanzar una medida de estatura, de plenitud y de perfección a través de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque detrás de todo proceso de madurez, detrás de todo proceso de formación, detrás de todo aquello que eventualmente a ti y a mí nos ocurre, que muchas veces no es de nuestro agrado, pero trae frutos con el tiempo, son aquellas situaciones en las cuales Dios nos sumerge y nos somete, amado hermano, con un propósito: que nosotros podamos alcanzar la dimensión de la madurez, porque en la dimensión de la madurez hay réditos, hay bendiciones específicas para aquellos que alcanzan ese proceso de maduración en su vida. Y hoy quiero hablarle acerca a usted, amado hermano, de la bendición de ser anciano o la bendición de ser maduro, porque cada vez que atraviesas un proceso y tú le dices: oh Señor, ¿qué está pasando? No entiendo, Padre. Atrás de ese proceso viene un proceso de bendición también de parte de Dios. Muchas veces esos procesos vienen acompañados de dolor, de incertidumbre, muchas veces de duda, pero es Dios transformando la vida de un siervo para llevarlo a una dimensión en la cual Él pueda darle réditos y pueda darle bendiciones extraordinarias. Tú tienes que saber que hay bendiciones especiales, específicas, para aquellos que han alcanzado el nivel de madurez en Cristo y que han permitido la formación de Dios en sus vidas. Hablarlo es sencillo, hermano, pero atravesar los procesos de formación muchas veces trae dolor y muchas veces trae congoja en medio de nuestras vidas. Ahora, alcanzar esa dimensión de madurez, ¿por qué a ti y a mí? Porque a nosotros como iglesia nos conviene que Dios nos lleve de proceso en proceso y de formación en formación, de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Para qué? Para que siendo una iglesia madura en la dimensión de fiel, seamos llevados y podamos ocupar un lugar en la casa del Padre. Isaías capítulo 24 versículo 23
nos muestra algunas bendiciones para aquellos que hemos tolerado el proceso de la formación. Quiero preguntarle, ¿cuántos en algún momento de nuestra vida hemos sido sometidos a procesos de formación por parte de Dios? ¿Cuántas veces has huido de esos procesos de formación? Y que posiblemente Dios te vuelva a tomar y te vuelva a colocar de regreso porque anhela que crezcas y que madures en las áreas que Él está tratando en ti. Mire, qué bendición hay en el proceso de la madurez y o en el proceso de la perfección de un hijo de Dios. Para que cada vez que tú y yo atravesemos un proceso, amado hermano, y estemos tal vez atravesando el Niágara en bicicleta, ¿verdad? Sepamos que detrás de ese proceso Dios tiene planes de bendición. Dice la Biblia que los planes de Dios para ti y para mí son para siempre, amén. Son de bendición y para siempre, amén. Isaías dice: entonces la luna, note por favor, se abochornará y el sol se avergonzará, porque el Señor de los ejércitos, note por favor, reinará en el monte Sión y en Jerusalén. La palabra anciano en la Biblia nos denota madurez. Cuando tú encuentras la palabra anciano en el Nuevo Testamento, Dios los ha dejado delegados para ciertas actividades dentro de la congregación. Por ejemplo, dice la Biblia: cuando hay un enfermo entre vosotros, que los ancianos le visiten. Ahora, delante de los ancianos, una de las cosas que hay, mira Saúl, los ancianos son figura de maduros. Y dice la Biblia que delante de sus maduros, diga conmigo maduros por favor, delante de aquellos hombres y mujeres que han sido tratados, delante de aquellos hombres y mujeres que han sido perfeccionados de gloria en gloria y de victoria en victoria, entendiendo que toda victoria conlleva primeramente a una batalla. ¿Cuántos anhelamos madurez en Dios? Esa solamente la vas a alcanzar a través de procesos. Tú tienes que saber que Dios va a traer a tu vida situaciones y circunstancias para purificarte, para limpiarte, para perfeccionarte y poderte llevar a una próxima gloria superior a la que hoy has estado viviendo. Pero quienes experimentan la gloria de la transformación o la gloria, amado hermano, de la bendición de Dios, dice la Biblia, mire, delante de sus maduros. Esa palabra anciano en la Biblia tipifica la madurez. Entonces, una de las cosas que hay delante de los maduros, de aquellos hombres que atraviesan procesos, pero que en medio del proceso su obediencia a Dios prevalece sobre toda circunstancia y sobre toda situación, es que delante de ellos van a existir glorias de transformación. Hemos estado hablando en los últimos meses que vamos a enseñar acerca de las 12 glorias de transformación de parte de Dios. Ahora, mire lo que dice acá. ¿Qué es la gloria? Porque la gloria, dice la Biblia, que está donde están los ancianos. Quiere decir que aquellos hombres que han adquirido madurez a través del proceso de la transformación, aquellos hombres, perdónenme el buen chapín, que no se han achicopalado delante de la circunstancia, amado hermano, y han aprendido a permanecer en el campo de batalla, no importando el blandir de las espadas. Dice la Biblia que algo que reposa delante de los maduros, delante de los transformados, delante de los perfeccionados, delante de los que han permitido que la mano de Dios les transforme y les forme en el proceso, es que va a haber una manifestación de gloria. En los maduros hay gloria. ¿Por qué tú y yo tenemos que anhelar la madurez? Porque cuando alcanzamos ese nivel de crecimiento y de madurez en Dios, dice la Biblia que algo que va a acompañar a los maduros es la gloria. Y esa palabra gloria es la palabra kabod. Bueno, tú tienes que saber que existen por lo menos 12 glorias que Dios utiliza para el proceso de transformación de cada uno de nosotros. La gloria kabod, que es la gloria esencia, que es donde están contenidas las 12 glorias de Dios.
son glorias que Dios trae para transformar áreas específicas de nuestra vida. Esa palabra kabod, que es la que traduce gloria en el original, significa peso, esplendor o copiosidad. ¿Dónde usted puede aplicar esa palabra copiosa o copiosidad? ¿Alguna vez usted la ha escuchado? Yo me recuerdo cuando viajaba para Panajachel, hace 20, 25 años, no sé si actualmente existe todavía lo que se llamaba el chipi-chipi, no sé cuántos han escuchado acerca de eso. Y es una lluvia que se da, creo que entre 4 y 5 de la tarde, pues se daba, no sé si todavía eso sucede, pero donde caía una densa lluvia copiosa. Entonces esa palabra copiosidad significa algo que viene tupido, que viene así bien abundante. Entonces kabod, que es la palabra primaria que contiene las 12 glorias manifiestas de la transformación que Dios utiliza para nosotros, vamos a aprender de eso pronto. Significa copiosidad, gloria, glorificar, glorioso, honor. Quiere decir que delante, una de las cosas que son manifiestas en los maduros es la honra, el honor, la nobleza, el poder. ¿Por qué tú y yo tenemos que alcanzar? Mire, ¿por qué tenemos que alcanzar madurez? Porque a través de ese proceso de transformación de madurez, Dios te va a dar peso, esplendor, honra, poder y suntuosidad. Entonces, delante de un siervo de Dios maduro, formado, ¿sabe cuando uno a veces mira a los siervos formados y transformados? En aquellos siervos que usted sabe que les ha llovido a lo largo de su vida, pero han permanecido, amado hermano, como una palmera de frente delante de la tormenta. ¿Por qué? Porque delante de ellos hay una gloria de parte de Dios que les guarda y les cubre. Es un peso, es un esplendor, es una honra. Entonces, delante de los ancianos, tener el calificativo de maduro, tener el calificativo de anciano, requiere un peso. Requiere un peso instalado por parte de Dios, a través del cual cada uno de nosotros va siendo transformado de proceso en proceso. Entonces los ancianos, los maduros, aquellos hombres que se dejan transformar por Dios a través de los procesos de la vida, van adquiriendo a lo largo de esos procesos cualidades y calidades que conforme el tiempo va pasando usted va a ver que las situaciones muchas veces se vuelven a presentar similares, pero que ese proceso de madurez, el cual usted atravesó, le hace pararse verticalmente y entender y comprender el proceso de la formación de Dios en su vida. ¿Cuántos alguna vez hemos atravesado procesos de formación de parte de Dios? Levánteme su mano. ¿Sabes por qué? Porque Dios te anhela maduro. Porque Dios te anhela, sierva de Dios, madura. ¿Para qué? Para que en ese proceso de madurez Dios te puede enviar bendiciones especiales, porque tú ya las puedes administrar en Cristo Jesús. Y una de las cosas que Dios envía a aquellos hombres que son maduros, amado hermano, es honra y poder. Por eso es que una persona que se le va a delegar autoridad dentro de la iglesia, una de las cosas que se tiene que medir primeramente es el grado de madurez. Porque si no tiene el nivel de crecimiento y de madurez, amado hermano, se desubica y muchas veces termina dañando personas. ¿Por qué yo tengo que madurar? Porque en esa madurez que Dios me está llevando, Dios va a traer réditos especiales de bendición sobre mi vida. Mire lo que dice Números capítulo 11 versículo 25. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. ¿Sobre quiénes? El espíritu que Dios había colocado sobre el siervo Moisés. Al momento que él necesitaba, amado hermano, nombrar ancianos, líderes, cabezas. Una de las cosas que Dios le dijo es: tráeme delante hombres probos, hombres maduros, y yo voy a colocar del espíritu que puse en ti, Moisés, sobre ellos. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que en el proceso de la madurez
Hay batallas que nuestros líderes, que nuestros ministros, que nuestros pastores, que nuestros apóstoles han batallado y que tienen glorias especiales de parte de Dios. Una de las cosas de la madurez es que en ese proceso de madurez Dios coloca también la misma unción residente en la cabeza ministerial sobre aquellos hombres que se han dejado transformar y que se han dejado formar por parte de Dios. Es decir, cuando Moisés se paró delante del pueblo, usted recordará que dice la Biblia que Jetro, su suegro, le dijo: mira, tú tienes que escoger hombres, porque si tú sigues, dice la Biblia que él ministraba al pueblo desde que el sol salía hasta que el sol se metía. Y Jetro, amado hermano, que es la figura del suegro no cristiano de Moisés, porque usted tiene que saber que Jetro no era hermano en la fe, sin embargo fue uno de los consejeros que le dijo a Moisés: tú tienes que escoger hombres y ponerlos por cabeza de grupos. No vaya a ser que desfallezcas por todo el trabajo. Entonces esa idea le agradó a Dios. Y dice la Biblia que Dios le dijo al siervo: tráeme ancianos y yo voy a colocar del espíritu que puse en ti sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre los maduros. Por eso es que es importante que tú y yo, a lo largo de nuestro tránsito en la iglesia, en el ministerio donde Dios nos ha puesto a crecer, adquiramos el nivel de madurez al cual Dios nos desea llevar. Una de las bendiciones extraordinarias es que la unción residente en la cabeza desciende, ojo, no sobre el pueblo, sino sobre los maduros. ¿De dónde salen los maduros? Del pueblo. Es decir, los maduros siguen siendo pueblo, solamente que con un nivel de crecimiento diferente y con un nivel de entendimiento en la palabra, en las circunstancias, en la batalla, en la guerra espiritual, en el acontecer del ministerio, que aprenden a ver las cosas como las ve el ministro, como las ve el siervo que Dios eligió y ungió para dirigir y presidir la casa donde lo tienen ministrando. No sé si me estoy dando a entender. Entonces hay unciones de bendición, batallas que el pastor, que el ministro, que el apóstol, que el profeta, que el evangelista, quien presida la casa ministerial donde tú te congregas, hermano que me estás viendo por la televisión, hay batallas que el siervo de Dios que te cubre ha ganado y hay réditos de Dios. Usted recordará que una de las historias nos muestra a nosotros cómo David, el dulce cantor de Israel, conforme al corazón de Dios, dice la Biblia que él después de la batalla compartía todos los botines de batalla con los siervos que batallaban junto con él. Esto es una figura muy similar, solamente que en la dimensión del espíritu. Hay batallas, hay unciones y hay bendiciones que el ministro puesto por cabeza preside y lleva a cabo y tiene victoria, y sobre esa victoria vienen réditos de bendición también sobre el pueblo. Quiere decir que la batalla ganada por el ministro que te cubre también trae rédito de bendición muchas veces sobre la casa que se ministra, pero que se les es entregada en la dimensión de la unción a aquellos, amado hermano, que han aprendido a recibir el proceso de madurez en su vida. ¿Cómo yo maduro? A través de los procesos de formación. Sí, los problemas muchas veces son los clavos que Dios usa muchas veces, amado hermano, para probarnos. Son las situaciones que Dios usa para probar nuestra fidelidad, nuestra lealtad. Dice la Biblia que el Señor probó al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, y lo que el Señor encontró muchas veces fue dureza de corazón, dureza de cerviz. Entonces, esos procesos a los cuales Dios permite en tu vida, lo que está esperando, amado hermano, es que madures. Repito, que maduremos. Ya le dije que siempre voy primero, antes de todo esto. ¿Por qué me conviene ser maduro? ¿Por qué me conviene ser un hombre probo en aquellas situaciones que Dios trae sobre mi vida
y no salgo corriendo a la primera del cambio, no me desespero cada vez que tengo problemas, porque detrás de esa prueba, detrás de esa aprobación de parte de Dios, en medio de la problemática, Dios trae bendiciones, Dios trae réditos, Dios trae unciones residentes sobre aquel pueblo que ha alcanzado un nivel de madurez. Recuérdese, muchos los llamados, pocos los escogidos, y aún en menor cantidad, dice la Biblia, el nivel de los fieles. ¿Cuántos anhelamos ser una iglesia fiel delante de Dios, amado hermano? Cuando Dios permita procesos de transformación en tu vida, no salgas corriendo. Si tienes problemas en la iglesia, no salgas corriendo. Permite que Dios transforme, porque en medio de esa transformación, amado hermano, el Señor trae bendiciones especiales sobre la vida de cada uno de nosotros. Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 26. Ya lo que le decía anteriormente. Cuando llegó David a Siglag, mandó parte del botín. Miren los botines de guerra. Cada vez que su pastor libra una batalla y hay victoria, hay botín de parte de Dios. Y los que adquieren esa bendición, mire con quién comparte el Señor sus bendiciones. Cuando llegó David a Siglag, mandó parte del botín a los maduros, no a los niños, no a los neófitos, no a los berrinchudos, no a los que no quieren hacer caso, no a aquellos a los que se les da una instrucción y caminan como quieren, no a aquellos hombres que están atravesando procesos de madurez y el ministro está intentando guiarlos por la senda, pero siempre salen por donde se les da la gana, sino a aquellos hombres que han aprendido a madurar en Dios y saben que las cosas que vienen de parte de Dios traen transformación sobre su vida. Entonces, si queremos botín de guerra, si queremos bendición de guerra, una de las condicionantes de Dios es: sé maduro, deja ya de ser un niño espiritual, porque Él viene, amado hermano, por una iglesia pura y sin mancha, una iglesia que da la dimensión de fieles, una iglesia que se ha permitido ser transformada y no una iglesia que camina como se le da la gana, aunque no digamos amén. Mandó parte del botín a los ancianos, a los maduros de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos del Señor. ¿Usted no se ha dado cuenta que muchas veces hemos caminado por nuestra vida como hemos considerado y hemos querido? Y muchas veces las victorias no han llegado. Pero cuando sometemos nuestra voluntad delante de Dios a través de las coberturas, y cuando empezamos a permitir que el proceso de la transformación y de la formación de Dios llegue a nuestras vidas, los réditos y las bendiciones empiezan a fluir. Cuando nosotros caminamos en el orden de Dios, hay botines estimados de parte de Dios que son destinados para el pueblo, pero para aquel pueblo que ha aprendido a dar la talla. Diga conmigo, por favor, de maduro. Ese hermano no se enoja cuando se le llama la atención. Ese hermano, cuando se le da una instrucción, aprende a seguirla. No se le da consejo y de todas maneras hace lo que quiere. Lo único que está, mire hermano, quiero procurar cortar esto de una manera correcta para no herir la susceptibilidad de nadie. Si tú y yo no permitimos que Dios madure nuestras vidas, casi que hemos estado perdiendo nuestro tiempo en la iglesia. Usted sabe que el proceso de la madurez llega a la vida de un hombre que ha entendido su necesidad y ha aprendido a rendir esa necesidad delante de Dios. Pero aquel hombre y aquella mujer que reciben instrucción de Dios, que reciben guianza de parte de Dios, pero que a pesar de estar recibiendo la instrucción directa por parte del Señor, deciden caminar como deciden ellos, como quieren ellos, como les parece mejor a ellos, están limitando la madurez de Dios en sus vidas. A veces queremos botines, ¿cuántos no anhelamos bendiciones de Dios?
Pero aquí la Biblia nos dice que hay bendiciones de Dios que solamente les son entregados a los que son maduros, a los que son ancianos, a los que han aprendido a crecer y se han dejado de niñadas en su vida. Aunque no diga amén. A la Señor, ¿y por qué aquel hermano lo bendices? Y yo no entiendo, Señor, si tu siervo te ama. Es que no es el modito, es el corazón. Porque a veces nos presentamos como religiosos delante de Dios. Entonces, ¿por qué es importante que tú permitas que la madurez de Dios llegue a tu vida a través de los procesos? Porque hay réditos y hay bendiciones específicas de Dios que solamente les son entregados a los maduros. Quiere decir que si tú permites la madurez en tu vida, hija, Dios va a tener bendiciones especiales. Tiene bendiciones para el pueblo, gloria a Dios. Pero dice la Biblia que David, cuando llegó a Siglag, usted sabe que David es una tipología de Jesús. Así nos lo enseña la Biblia. Esto quiere decir que Jesús manda réditos de botín, de batalla, a los que han permitido el proceso de la madurez en su corazón y que han crecido entendiendo, aleluya, que todas las cosas ayudan a bien, hasta esas que no entendemos. Pero Dios te está madurando. Es que no entiendo, hermano pastor, estoy pasando problemas y no me visita la gente de la iglesia. Tal vez estás en un horno y en el horno nadie mete la mano, porque en el horno es Dios y la vasija. ¿Y sabes por qué muchas veces nos meten en horno? Porque Dios te quiere dar bendición especial. Por eso todas las cosas, Josué, ayudan a bien. Pastor, es que esta situación que me está pasando es como dijo aquel personaje, fue horrible, pastor, fue horrible. Sí, pero Dios te va a dar madurez. ¿Por qué? Porque para los maduros, para los que toleran, para los que permiten la formación de Dios a través de su Santo Espíritu, a través de la consejería, a través de la palabra, a través de la administración, esos hombres y esas mujeres van adquiriendo en su proceso de transformación un nivel diferente que permite a Dios entregar botines de batalla, botines de guerra. Porque mire, hermano, yo no sé cuántas batallas tú has atravesado en esta vida, pero yo te garantizo que después de cada tormenta, Dios siempre te ha bendecido de una manera extraordinaria. Atrás de la reventazón, dirían en mi pueblo, el mar está calmo y la pesca es abundante. Entonces David le dio botín a los ancianos. David, tipología de Jesús, quiere decir que hay bendiciones de Cristo de la gloria que están destinadas especialmente. ¿Para quiénes? Para los maduros. ¿Cuántos anhelamos la bendición de los maduros? Son botines de batalla, son botines de guerra, hermano. Pero si tú y yo anhelamos esos botines de batalla, primero vas a ser transformado y primero vas a ser perfeccionado. Porque para alcanzar la dimensión de anciano, para alcanzar la dimensión de maduro, se necesita proceso de transformación. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 3. Mire qué más hay para los que se dejan madurar por parte de Dios. Segunda de Samuel 5:3 dice: vinieron pues todos los maduros, diga conmigo maduros. Aquí dice todos los ancianos tipifican la madurez. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un ¿qué? Quiere decir que otra de las cosas que Dios hace con los maduros son pactos. Y no estamos hablando de casa, carros, sueldos, puntos. Usted sabe que eso nosotros como ministerio no lo compartimos. Compartimos las bendiciones de Dios, pero no compartimos la obligación de Dios de tener que prosperarnos a nosotros cuando nuestra vida no está delante de Él en una condición proba. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Y mire, luego ungieron a David
como rey sobre Israel. Entonces, una de las cosas que hay en los ancianos, amado hermano, son pactos con Jesús. David es la tipología de Jesús en ese contexto de la palabra. Quiere decir que los ancianos son aquellos hombres de los cuales Dios vuelve optativos para hacer ayudas ministeriales. Esto quiere decir que para poder ser una ayuda ministerial, Pedrito, una de las cosas importantes que se tiene que considerar, hijo, es que aquel que es puesto como ayuda ministerial tiene que ser un hombre maduro. Ahora, permítame la pausa. Ser un hombre maduro no es ser un hombre perfecto. Yo no sé si usted comete faltas todavía. Su pastor comete todavía un montón de faltas. Es un hombre, es un simple mortal, con un corazón apegado a Dios y procurando caminar de una manera diferente, como tú también estás haciendo. Pero una de las cosas que Dios considera en el nombramiento de liderazgo dentro de una casa ministerial es la madurez. Hombres probos que han sido transformados, no perfectos. Por eso la Biblia dice, Saúl, procura presentarte delante de tu Señor como un siervo. ¿Qué? ¿Con qué palabra inicia toda esa oración? Procura. El procura no es un absoluto. El procura no es, si no te presentas delante de Dios como un obrero probado, entonces no tienes derecho a mi gloria. No, el Señor te está diciendo procura, esfuérzate, porque lo que Dios ve es el esfuerzo en tu corazón. Pues que nosotros no podemos andar juzgando la vida de nadie, hermano. Solo Dios sabe cuánta batalla está teniendo para poder salir victorioso de esa circunstancia, de esa situación con la que se está enfrentando. Como que uno de hermano todavía se ponga a colocarle carga sobre esa situación. Entonces, para aquellos hombres, pastor, ¿y qué necesito yo para servir dentro del liderazgo de la iglesia? Una de las cosas importantes es que te dejes madurar por parte de Dios. ¿Van a haber decisiones de niño todavía en ti? Pues sí, definitivamente. ¿Van a haber algunas decisiones acertadas? Seguramente. ¿Van a haber otras decisiones desacertadas? Seguramente. Pero ese es el proceso de la madurez a través de la cual Dios nos lleva a cada uno de nosotros para ser transformados de gloria en gloria y de victoria en victoria, para alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos anhelamos esa plenitud? Esa la va a alcanzar Dios en tu vida a través de los procesos de formación. Entonces, el ser maduro me coloca en la dimensión de optativo para poder ser parte integral de un séquito ministerial en una casa. Pero es que no se puede nombrar a cualquiera, sino que deben de ser hombres y mujeres probas, ancianas, probadas, maduradas en Cristo Jesús, para poder atender al pueblo del Señor en el momento que se necesite. Entonces, ¿qué hay de bendición a los maduros? Es que los maduros se vuelven optativos para poder ser parte integral del séquito ministerial en una casa. Dios lo toma en cuenta para poder formar y para poder trabajar dentro de una casa ministerial. Esdras capítulo 5, versículo 5. Y quiero pedir a los hermanos si pueden empezar a preparar por favor los elementos de la cena del Señor en esta preciosa tarde, o mañana todavía, ¿verdad? Pero el calor nos hace sentir como que es tarde. Pero el ojo de su Dios ¿velaba sobre quién? Sobre los maduros. Quiere decir que Dios tiene inclinado su ojo sobre aquellos sobre aquellos siervos de Dios que han aprendido a dejarse transformar por parte de Dios. Note por favor lo que dice acá. En este versículo de Esdras, capítulo 5, versículo 5, nos habla acerca de la reedificación del templo. Note por favor, esto es importante para ti el día de hoy. Pero el ojo de su Dios velaba sobre los ancianos de los judíos y no les detuvieron la obra hasta que un informe llegara a Darío y volviera una respuesta escrita tocante al asunto. Dice la Biblia que los no judíos que vivían cerca del templo
intentaron detener la reconstrucción o la construcción del templo. Lo interesante es que mientras ese debate legal, porque era un proceso legal el que se estaba dando, mientras se decidía si se paraba o no la construcción del templo, dice la Biblia que los judíos continuaron edificando el templo. Esto tiene una figura muy importante, amado hermano, Esdras 5:5, y es una de las bendiciones de la madurez. Y lo que Dios nos enseña a través de esto es que muchas veces cuando tú y yo vamos a hacer la obra de restauración, cuando vamos a iniciar el proceso de restauración en nuestra vida espiritual, ¿cuántos estamos trabajando en el proceso de restauración de nuestra vida? Una de las cosas que se van a levantar son los detractores que van a intentar menguar ese proceso de restauración en tu vida espiritual. Se van a levantar, van a intentar impedir la restauración de tu vida. Tú vas a saber que cuando te metas con Dios vas a recibir ataques del enemigo. Muchas veces el enemigo va a intentar confundirte. Otras veces va a intentar retrasarte en el proceso de tu transformación. Pero podemos saber y entender que el Señor está con nosotros. Esdras capítulo 5, versículo 5 habla de la murmuración de los gentiles hacia el proceso de la restauración del templo. Eso quiere decir que todo hombre de Dios y toda mujer de Dios, ¿cuántos decimos gloria al Señor? Que estemos trabajando en la restauración del templo interno, porque tú tienes que saber que tú y yo somos morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos sabemos eso? Entonces, cuando tú empiezas a trabajar en el proceso de la reconstrucción del templo de tu vida, empiezas a ordenar tu vida, empiezas a tomar decisiones que dices, bueno, esta decisión la tengo que tomar porque lo que viene no me conviene. Empiezas a ordenar tu vida. Cuando ese proceso de ordenamiento de parte de Dios viene a tu vida, tú tienes que saber que se van a levantar delante de ti hombres y mujeres de parte del enemigo, intentando retrasar, menguar, o que el proceso de la restauración no se lleve a cabo en tu vida. Y eso lo pueden hacer de diferentes formas. Te van a tratar de desmotivar, te van a decir que eres un hipócrita, te van a decir que eres un hombre de doble moral, te van a decir que eres una mujer detractora, te van a decir muchas cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo no está interesado en que tu templo sea restaurado. Y Esdras capítulo 5 versículo 5 narra la historia de los gentiles que se oponían a la restauración del templo. Tú tienes que saber que a lo largo de tu vida espiritual vas a encontrar personas con las cuales tú no vas a empatar. Como decía un eslogan que vi ahí en el Facebook, amado hermano, tu espíritu despierta a sus demonios y se van a arremeter en contra de ti. ¿Por qué? Porque lo que ellos están procurando es que el templo en ti no sea restaurado. Pero dice la Biblia que los ojos de Dios están sobre los maduros. ¿Por qué es importante ser maduro? Porque cuando tú eres maduro, hermano, dicen misa de ti. Cuando tú eres maduro, hermano, te apedrean como el árbol más frondoso. Pero Dios tiene sus ojos puestos ¿sobre quién? Sobre los maduros. Quiere decir que Dios no está considerando a los inmaduros que te apedrean, sino lo que está considerando es la actitud que tú tomas, porque el que está siendo puesto a prueba eres tú. ¿En qué? En tu proceso de madurez. Pues que a lo largo de la vida usted va a encontrar gente a la cual usted le va a caer como monedita de oro, pero van a haber otros, amado hermano, que no se lo van a tragar a usted, pero ni con agua pura, hermano. Te va a encontrar a lo largo de su vida esas personas que van a procurar causarle daño y que van a procurar menguar su caminar. ¿Sabes qué tienes que hacer? Bendícelos. Bendícelos. Hasta Jesús necesitó de un Judas que lo traicionara. ¿Y si Judas no hubiera existido? ¿Alguna vez a usted le ha fallado alguien?
¿A usted alguna vez le ha atacado a alguien? ¿Alguna vez usted ha confiado en alguien y esa persona le ha faltado y le ha fallado? Eso le pasó a Jesús con Judas. Eso nos enseña que todas aquellas personas que en algún momento fueron parte de tu proceso de formación, esas personas que te causaron daño, esas personas que intentaron derribarte, siendo instrumento del enemigo, bendícelos, bendícelos, porque tú no fueras quien hoy eres si esas personas no te hubieran faltado y tú no hubieras tenido la necesidad a través de esa falta de buscar vehementemente el rostro de Dios. Muchas veces esas situaciones lo único que hacen es acercarnos delante de Dios. Que Dios bendiga, amado hermano, a todos los Judas que ha puesto en el camino. No, mire, eso no es chiste. Y si me escucha alguno de ellos, que Dios lo bendiga, porque hoy tú no fueras quien eres si esa pieza en el taller de la formación de Dios hubiera estado faltante en el taller. ¿Por qué, Rolando? Porque todo ayuda a bien a los que conforme a su propósito. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Entonces el ojo de Dios está sobre los maduros. ¿Para qué? Para ver que maduren, para ver sus reacciones. El ojo de Dios no supervisa a los inmaduros, espera la reacción de los maduros. Así que si anda por ahí una mosca fregándole, hermano, el ojo de Dios no está puesto sobre aquel que lo está molestando. El ojo de Dios está puesto sobre ti para ver qué tan maduro eres, para llevarte al próximo nivel. El ojo de Dios está sobre los hombres de Dios que están buscando la restauración del templo en medio de su corazón. ¿Cuántos hombres anhelamos y mujeres en esta casa ser restaurados por el Señor? Dios tiene sus ojos puestos sobre los maduros, no sobre... Hermano pastor, ¿y qué hago con esta situación? Vamos a orarle a Dios. Una de las primeras cosas que le digo, dame chance. Vamos a orar delante de Dios y que sea el Señor el que nos diga. ¿De qué sirve la administración? Hoy vamos a pasar tijeras así. Nadie supo y nadie sabe, ¿verdad? ¿De qué sirve invertir 1 hora en administración? 2 horas, 3 horas. He ministrado personas hasta 4 y 5 horas de continuo, de la 1 de la tarde a las 6 de la tarde, porque el proceso es largo. A veces de hora en hora, ¿no? Pues cada caso es diferente. Pero ¿de qué sirve, hermano, que te vengas a sentar 1 hora o 2 horas a ministrarte? ¿De qué sirve que entres media hora a pedir consejería si al final del día vas a hacer lo que tú quieres? No va a cambiar nada. Tal vez hasta esas 2 horas las hubieras podido aprovechar en el gimnasio y hubieras ganado músculo, ¿verdad? Porque de nada sirve llegar delante del doctor para que el doctor recete bajo la guianza del Espíritu Santo. Bueno, hermano, usted lo que tiene, usted tiene tos, ¿verdad? Sí. Vamos a comprar jarabe. ¿Qué más? Me duele la cabeza. Ah, ok. Bueno, sí. Y le voy a mandar su pastilla de chilindrina para que duerma rico en la noche. A las 3 semanas regresa. Ay, pastor, mire, me duele la cabeza, me siento mareado. ¿Te tomaste tu medicina? No, hombre, se me olvidó. Al que tenga oídos, que escuche. De nada sirve la administración y la consejería si vamos a salir a hacer lo que queremos. Es decir, el proceso de madurez se estanca cuando preferimos hacer lo que a nosotros nos conviene y pensamos correcto, más que la instrucción de Dios. Entonces, aquellos hombres y mujeres que anhelamos bendiciones extraordinarias de Dios. Mire, Dios bendice a su pueblo en general, porque Él es bueno. Dice la Biblia que Él incluso bendice a los que están allá afuera de la iglesia, porque Él hace salir el sol sobre los justos y sobre los que no lo son, dice la Biblia. Es decir, como decía aquella canción, ¿verdad? El sol nace para todos. ¿Se acuerda usted? Tal vez los jóvenes no, pero los que ya estamos de mi edad sí. 35.
de ministerio. ¿Cuántos anhelamos bendiciones de Dios? Hay bendiciones que Dios solamente entrega sobre los ancianos, en el entendido que los ancianos hoy son figura de los hombres maduros que se han dejado perfeccionar y que hasta el día de hoy posiblemente viniste hoy a la iglesia y estés en un ¿cómo se llamaba aquel donde se ponían las olivas? Estás en una prensa ahí gritando: Señor, ya no aguanto. Ay, Señor, ¿qué me está pasando? Tranquilo, yo tengo el control. Solamente permite que mi espíritu obre sobre tu vida. ¿Por qué es necesario que maduremos, iglesia? Porque hay réditos y bendiciones específicas. Dios bendice a todos. Por favor, no quiero trasladar un mensaje equivocado. Dios bendice a quien Él quiere. Pero la Biblia me enseña que sobre los ancianos, sobre los maduros, hay glorias especiales descendiendo. Hay botines especiales de Dios destinados para ellos. Hay bendiciones de Dios en términos de su reedificación personal. ¿Por qué? Porque no le huyen al problema de frente. Porque están atravesando el proceso, les ha llovido, Dios les ha dado una oportunidad y han aprendido como aquella mujer que fue encontrada en el acto. Jesús le dijo, mire, Jesús no le replicó nada. Ya hemos examinado ese caso y hemos visto que realmente los que se fueron mal parados fueron todos los fariseos, hermano. Y a la mujer le dijo, ¿dónde están todos aquellos que te vinieron a apedrear? No están, ya se fueron. Gloria a Dios, digo aquel. Bueno, ¿y qué esperas? Vete, Dios, solo no lo vuelvas a hacer. Madura, aprende. ¿Sabe qué es la madurez? Aprender del error. Cuando a tú te acontece algo y eso forma tu corazón, tú aprendes. Yo no sé si alguna vez usted de pequeñito su mamá le dijo, no vayas a meter el tenedor en el tomacorrientes. Y ahí andaba usted con el cuchillo. No sé si alguna vez se acuerda. Ahí, nunca más se acercó, pero ni siquiera al lugar. Lo triste es reincidir y no aprender. Por eso es que Dios tiene glorias, unciones, botines y bendiciones especiales para aquellos hombres y mujeres que se permiten en su vida la bendición de la transformación de Dios. Cuando tú recibas una instrucción de Dios, hermano, ponla por obra y vas a ver todas las glorias de bendición que Dios derrama sobre ti. ¿Por qué Dios busca a una iglesia madura? Es más, Cantar de los Cantares habla sobre la iglesia. Con mucho respeto por mis hijas espirituales, aquella iglesia que ya tiene pechos y que puede dar de amamantar, es una iglesia que tiene la capacidad de multiplicarse. ¿Por qué? Porque ha madurado. Problemas, chismes, murmuraciones, puesta la mirada en el autor y consumador. Pero es que mirad, yo voy a la casa del Padre. Si ustedes quieren, súbanse en el bus, y si no, bájense, pero déjenme a mí que yo avance a la casa del Padre. Puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, cuyo nombre es Cristo Jesús. Ponte de pie, por favor, en el nombre del Señor. Sobre ti, anciano maduro, Dios tiene los ojos puestos sobre ti. Esto nos motiva y nos exhorta a cuidarnos aún cuando nadie nos ve, porque el ojo de Dios está puesto sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Hoy quiero ministrar este tiempo de oración y de cena del Señor.
La cena del Señor es el momento, es la oportunidad que los maduros utilizamos para entregar cargas, faltas, con una consigna: al salir de aquí, no lo volvemos a hacer. Esa es la benevolencia de Dios. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.